gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a analizar clásicos. Vamos a empezar con dos partidas de Capablanca, vamos a seguir con una de Alekhine y de Petrosian también, ex campeones mundiales, pero creo que lo que más tenemos que rescatar de estas partidas es la manera de pensar de estos jugadores, porque todas las partidas tienen algo en común, quizás son un poco viejas, pero también no fueron jugadas en una época donde no había tanta teoría y desde el principio los jugadores aplicaban más a la lógica, y eso es lo que hoy en día también hace la diferencia entre muchos jugadores, porque lo que es la teoría en sí, todos tienen acceso, pero jugar diferente, ¿no? En algunos momentos de la partida, eso es lo que tenemos que aprender. Así que bueno, comenzamos con una partida entre Capablanca contra Spielman. Vamos a ver, las blancas juegan D4, las negras van a intentar no jugar esquemas del gambito dama probablemente, si no hubieran jugado caballo F6. Yo les voy a ir comentando, ¿no?, la manera en la que pienso. Y aquí las blancas juegan caballo F3 primero. No hay mucha diferencia, ¿no? También se puede hacer C4 directamente. Las negras deciden rápidamente jugar con E6. Obviamente cuando las blancas juegan C4 ya estamos lo que es un gambito dama declinado. Lo que podrían haber hecho las negras también es jugar caballo F6. A mí me gusta más y suelo prestar la atención a los órdenes de jugadas. Y aquí cuando las blancas juegan C4, las negras pueden intentar jugar la eslava con C6, el gambito dama declinado con E6, mismo pueden intentar el gambito dama aceptado jugando D por C4. Es como que es un poco más flexible, ¿no?, para las negras. Bueno, entonces vemos E6, C4, otra jugada un poco rara. De todas maneras el caballo termina desarrollándose por D7 casi siempre, pero bueno, caballo F6 parece un poco más lógica. Caballo C3, caballo F6 y aquí alfil G5. Bueno, una jugada muy importante, ¿no? Antes de jugar E3, cuando hacemos alfil G5, perdón por este error, ahí está. Cuando hacemos alfil G5 nos aseguramos de que el alfil esté fuera de la cadena de peones. Lo mismo no pasa con el alfil de C8, que, bueno, como sabemos, es un problema para las negras. En casi todas las defensas no se encuentran buenas casillas para este alfil. Cuando tomamos en D5 con blancas, las negras retoman y generalmente encuentran una buena diagonal para su alfil. Es como que son detalles que es bueno tenerlos en cuenta. No quiere decir que sea malo tomar en D5, de hecho, en muchas líneas el blanco toma. Pero bueno, primero alfil G5, terminamos el desarrollo, y alfil B4. Años atrás esta jugada quizás no era muy bien vista. De hecho, no creo que las negras quieran comer el caballo de C3, porque sabemos, siento otra vez este error, vamos a intentar corregirlo. Siento que las negras no pueden o no les conviene no entregar el alfil de B4, porque generalmente la posición va a ser abierta y el alfil es mucho más fuerte que el caballo. Pero bueno, hoy en día seguramente están al tanto de la variante Ragozin del gambito de dama, donde las negras juegan con alfil B4 e intentan buscar un rápido contrajuego en el centro. No necesariamente comer en C3, pero a lo mejor quieren jugar algo como
C5. Entonces, bueno, con blancas jugamos C por D5. Primero definimos en el centro y después toca pensar cómo vamos a desarrollar nuestras piezas. Una jugada que se me ocurre y que podría ser es torre C1. Quizás E3 sea sólida también. Como decíamos, no me molesta tanto el hecho de que las negras coman en C3. Simplemente seguiría mi desarrollo. Lo que sí me da un poco de miedo, o quiero decir me preocuparía, es que las negras de alguna manera no se desclaven, como por ejemplo jugando H6. A ver si lo podemos marcar. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Con una variante. Digamos que juego E3. Hay muchas variantes donde el negro se desclava y luego juega de esta manera y ahora, bueno, es más evidente, ¿no? Que tenemos que proteger en C3 y las negras están obteniendo un contrajuego interesante. Otra jugada que pueden considerar es C5, que también es parte de la Ragozin. Lo que quieren las negras es un juego activo. Muchas veces, por ejemplo, aquí intentan jugar con C4 y si bien están cerrando el centro ya también tienen una mayoría de peones en el flanco de dama. O sea, son muchas cosas a tener en cuenta. Y todo esto desde el punto de vista estratégico. Y otra cosa que me gustaría comentar, ¿no? Que no está de más, es que todo esto no es que lo esté viendo ahora, sino que al jugar muchas posiciones en el gambito de dama, y no necesariamente esta línea, al jugar muchas posiciones son temas que se van repitiendo, ¿no? Pero bueno, Capablanca juega dama 4 y bueno, esto es un poco gracioso, ¿no? Pero hay una partida de Carlsen contra Aronian, si mal no recuerdo, de una posición muy similar, donde también Carlsen juega dama a 4 y no estamos hablando de la jugada más común en esta posición. Dama a 4 no es jugada comúnmente contra la Ragozin, pero me sorprende, ¿no? Que ambos jugadores hayan resuelto de la misma manera. Las negras deciden comer y creo que es el primer error de las negras en esta partida. Como sabemos, comer, al menos ahora, no es recomendable. Con negras, por ejemplo, si mi decisión es comer, primero intentaría crear algo de acción. O por lo menos, como vemos aquí, al hacer la intermedia C5, las negras también están creando algo de debilidades en nuestra posición. Creo que el blanco sigue estando mejor, pero las negras tienen algún tipo de contrajuego. Otro tip importante y que venimos repitiendo a menudo en nuestros DVDs es que la iniciativa es mucho más importante que el material. Entonces C5 es más práctica. Y quizás volver a E7 con el alfil no es una mala idea. Quizás defender con dama E7 tampoco sea una mala idea. O sea que ahora entendemos las razones por la que alfil por C3 no es tan buena directamente. Además de que estamos trayendo un peón lateral al centro con blancas, eso también nos favorece bastante. Bueno, las negras aquí se enrocan. E3, jugada más que lógica, ¿no? Y las negras
tienen, ¿no?, que crear algún tipo de contrajuego lo antes posible. Y digo lo antes posible por el hecho de que no tienen el par de alfiles. Y yo le doy mucha importancia a los alfiles en posición abierta más que nada. Y las negras, si no encuentran algún tipo de ataque o contrajuego, es como que no van a poder justificar, ¿no?, la falta de su alfil de casillas oscuras. Si al haber jugado alfil por C3 jaque, las negras hubieran doblado algún peón o creado alguna debilidad, en ese caso puede que esté bien, pero no veo aquí ninguna justificación para que las negras hayan comido en C3. Vamos a ver, ¿no?, si las negras intentan aquí algún contrajuego. Nosotros seguimos desarrollando, ubicamos el alfil en la gran diagonal. Y las negras juegan C4, que es una jugada, ¿cómo explicarlo, no? Se está comprometiendo el negro ya que cierra el centro, pero también tiene algo de lógica. Por un lado no me gusta cerrar el centro porque si no abre líneas no puede crear mucho contrajuego, pero por otro lado me gusta ya que las negras tienen el par de caballos, entonces con el par de caballos tiene mucho más sentido cerrar la posición. Otra jugada, ¿no?, que pueden encontrar en los análisis. No sé bien quién está comentando esta partida, pero la idea me pareció muy interesante. No está tan mal la idea de esclavarse. Además, la dama de 8 es como que mira de reojo, ¿no?, a la dama de A4. Aquí podemos ver como, por lo menos, las negras logran desclavarse, aunque bueno, conservamos el par de alfiles con blancas. Cada jugada, ¿no?, que estamos viendo tiene un plan, y eso es lo que tenemos que pensar cuando jugamos también. Cada jugada que hacemos tiene que tener un propósito. Aun si es una jugada de espera para ver qué hace nuestro oponente, algún propósito tiene que tener. Cuando no están seguros, ¿no?, de qué función cumple su jugada, ahí, bueno, estamos en problemas. Y C4 lo que veo es que cierra el centro, pero al estar el centro cerrado vamos a poder finalizar el desarrollo con blancas. Y además, ahora que el centro está cerrado, algún día creo que podemos avanzar con E4 también. Vamos a ver cómo resuelven las negras. Nuevamente el dama E8 me gustaría, desclavándome, y también intento jugar caballo E4. Quizás pueda hacer una intermedia con blancas, para que el caballo E4 no sea tan doloroso. Y después sigo desarrollando. No tengo ningún miedo a los saltos de caballo de las negras, porque la dama de A4 está defendida por el alfil de C2. Pero bueno, dama E8 era a considerar. Dama E7, digamos que cumple el mismo propósito, nada más que la dama está clavada. Es una diferencia, ¿no? Enroque, juega capa blanca. Ahora bueno, como las negras no pueden jugar caballo E4, no hace falta que juguemos la intermedia caballo D2. Enroque, aquí las negras juegan A6, que de nuevo me recuerda un poco a la jugada C4. No está mal, las negras quieren jugar B5, pero después de todo la dama en A4 no está haciendo mucho. Y si las negras concretan su plan, vamos a poner un ejemplo, digamos que juego H3, una jugada de espera, que no cambie mucho la posición. Lo único que están haciendo las negras aquí es
ubicar sus peones en el mismo color que el alfil. Todos los peones están en casillas blancas y el alfil de C8 va a chocar simplemente contra la estructura de peones. O sea que no lo veo muy positivo esto para las negras. Otro ejemplo, ¿no? Aquí, por decir jugadas, digamos que, bueno, dama 5 es casi única. En algún momento, con negras hago una jugada que no cambie la posición. Así vemos el ejemplo. En algún momento vamos a poder golpear en el flanco dama, abrir la posición y a las negras, o sea, no las veo con muy buenos recursos. No veo oportunidades de contragolpe en el flanco de rey. Es como que estratégicamente están perdiendo de a poco aquí la batalla posicional. Nuevamente creo que lo mejor que podrían intentar las negras, en lugar de jugar a 6, es sacar la dama de la diagonal, que era la misma idea que dama E8, para en algún momento jugar caballo E4, quizás H6. Puede que el blanco siga estando mejor, pero lo importante es que con negras estamos intentando el mejor plan. Así que bueno, pequeño error. Digo pequeño error porque no se cuelga nada el negro, pero puede mejorar con A6. Bueno, aquí capa blanca juega torre F1. Muy clara esta jugada. Si bien ubicamos la torre en una columna cerrada en el momento, E4 es una amenaza. El caballo de F6 sigue clavado. Y si jugamos caballo de 2, el E4 va a ser más fuerte. Voy a ver si puedo arreglar el sonido un segundo. Creo que ahí está mejor. Bien. Entonces, dama E6. Al fin, ¿no? Las negras intentan el dama E6 que veníamos mencionando. Pero bueno, han perdido un par de tiempos antes de hacerlo. Hacemos caballo de 2. B5. Ahora, no digo que sea crítico, pero es importante no mover la dama a la mejor casilla posible. Y por instinto me parece que A5 es lo mejor. Y hay una sencilla razón. Primero que evitamos que las negras sigan avanzando en el flanco de dama. Y segundo, desde A5 podemos intentar nosotros jugar A4 en algún momento. Y también veo que podemos traer la dama al flanco de rey de ser necesario. Así que dama 5 es muy clarita. Como vamos a ver ahora, no en el transcurso de la partida, este quizás es el segundo error posicional de las negras. Me recuerda a la jugada A6 de hace poco. Pero yo entiendo quizás esta jugada. Alfil B7, por ejemplo, no me gusta mucho. Es decir, puede ser mejor que caballo E4, pero esto deja a las blancas con las manos libres. E4 va a ser muy fuerte. E incluso aquí podríamos guardar el alfil en F2 en el peor de los casos. Se abre la posición eventualmente y el negro no tiene mucho contrajuego. No veo manera de evitar E4. Aquí, perdón por el mouse slip. No veo manera de evitar E4. A4 también se viene. Estratégicamente las negras están en dificultades. Por eso caballo E4, aunque no resulte, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Es como que por lo menos tiene el mérito de crear algún tipo de amenaza. Quizás aquí, sabiendo que caballo E4 no va a ser buena, jugaría H6. E intentaría, ¿no? Atacar en el flanco de rey, quizás. No sé cómo. Quizás esto sea demasiado, pero bueno. Vamos a ver cómo jugó Spielman, que es un jugador táctico, ¿no? Caballo E4.
Aquí comemos de caballo, muy importante, ¿no? Para conservar el par de alfiles. De por E. Y si tenemos el par de alfiles, qué mejor que seguir abriendo la posición. Antes de que las negras terminen el desarrollo, por supuesto. Entonces jugamos A4. Ahora las negras tienen el problema de cómo defender su posición. Obviamente comer en A4 ni lo pueden considerar. Van a quedar con muchísimas debilidades. C4, A6. Mismo el peón de E4 creo que es explotable. Torre B8 parece ser la otra jugada. Pero bueno, aquí seguimos poniendo presión en el flanco de dama. Fíjense cómo las dos torres están atacando. Y bueno, las negras tienen que seguir defendiendo su peón con piezas. Y eso es algo malo, ¿no? Porque tarde o temprano, o mejor dicho, las piezas como las torres, las damas, son demasiado fuertes para estar defendiendo un peón. Por eso entiendo si Spielmann consideraba que torre B8 aquí es una jugada pasiva. Pero lo mismo va para dama D5. O sea, las negras están defendiendo un peón con la dama. Y bueno, aquí quizás la razón por la cual me gustó mucho esta partida y decidí incluirla. Las blancas no solo consideran las jugadas obvias, sino que también, bueno, analizan no dejar el alfil en G5, que es la pieza que está colgando, para seguir en el flanco de dama. En principio mover el alfil, ya sea a F4, H4, a E7 quizás. Bueno, a E7 no, porque las negras simplemente ganan un tiempo. Pero, digamos, hacer una jugada natural, me parece que conservamos una buena ventaja. No veo diagonal buena para su alfil, o sea, alfil B7, simplemente la diagonal está cerrada. Y nosotros podemos intentar seguir en el flanco de dama. Algún día si queremos abrir la diagonal podemos intentar jugar F3. Es como que tenemos una ventaja garantizada con blancas. Pero ¿cuál es el problema, no? Si jugamos de esta manera tranquila. Creo que el problema, entre comillas, es que le permitimos al negro finalizar su desarrollo. Y ahora todavía lo tenemos al negro con pocas piezas fuera. Y cuando él tiene poco desarrollo, es una buena oportunidad para, digamos, intentar, ¿no? Que haya acción, que haya táctica. Porque lógicamente no va a tener un buen desarrollo. Entonces, A por B5 hay que considerarla. Es la que jugó Capablanca, vamos a ver cómo sigue. Bueno, es única dama por G5. Obviamente las demás pierden material. La torre de A8 está colgando. Y bueno, todavía no podemos comer en A6. Su dama sigue ejerciendo alguna presión. Pero tenemos la intermedia, alfil por E4. Única es torre B8. Si torre A7, ahora sí vamos a ver la presión. En la quinta fila tenemos esta jugada intermedia que es muy buena. Y ahora comemos en A7. Estamos a punto de coronar de nuevo. Vamos a terminar con más material. Y aquí, bueno, estaría pensando, pero no veo nada para las negras. Quizás alfil B7. El dama por A1 está comentado también, pero es fácil de ver. Las negras quedan con un final perdido. Y volviendo a la posición clave con B6. Bueno, alfil B7, pero no creo que
esté compensado, ¿no? Para las negras, tantos peones, las torres son muy fuertes y el peón de A7 que va a coronar tarde o temprano. Es decir, torre A7 pierde. Y probablemente Capablanca haya visto esto antes. Si no, no se puede jugar, ¿no? Porque torre A7 estaría, ¿no? Como aguantando el negro, defiende bien al peón de A6. Pero es aquí donde está la diferencia. Cuando juega torre B8, ahora sí comemos en A6. Y este es el peón pasado, ¿no? Que nos va a dar la victoria. Es increíble, ¿no? Como el alfil del D4 y el peón, ¿no? Son tan fuertes. Las negras se van a ver obligadas prácticamente a devolver material. Bueno, aquí torre B5. Está bien. Como siempre decimos, hay que dar prioridad a la jugada más activa. Dama por A5 sería muy sencillo para las blancas. Sin damas, las negras no pueden crear ningún contrajuego. Y aquí, en lugar de comer en A8, que seguramente gana, ni siquiera hace falta, podemos hacer torre B1 y las negras están sencillamente perdidas. Bueno, torre B5, dama C7, caballo B6. Bueno, si caballo F6, por si acaso podríamos mover el alfil de E4, pero con A7 creo que sí, las negras deberían abandonar. No llegan a tiempo, no a crear ninguna amenaza considerable en el flanco de rey. Entonces, caballo B6, A7, alfil H3, más que nada para evitar A8. Y aquí una cuestión de técnica nada más. Seguramente hay muchas jugadas que ganan. Y algo de los grandes jugadores es que cuando hay que atacar o hay que usar la táctica, la usan, pero cuando no es necesario, o cuando tenemos muchas opciones, generalmente eligen las más fáciles. Y por fácil quiero decir jugadas que no le den a nuestro oponente chances de contragolpe. A eso me refiero, fáciles de jugar. Y aquí torre B1 es muy fácil. Intentamos cambiar una de las pocas piezas activas del negro. Torre por, torre por. Bueno, aquí las negras intentan, ¿no? Ya lo último. Si jugaran caballo A8, podemos comer tranquilamente. Sigue defendido G2. Y bueno, aquí por supuesto concretamos. F5. Nuevamente lo que decíamos, ¿no? Jugadas fáciles sin darle contrajuego a nuestro oponente. F4. Y bueno, nuevamente una jugada sencilla. Aquí las negras abandonan porque de comer en F4, bueno, simplemente no. Su primer fila está débil también. Cualquier coronación es ahora con jaque incluso. Y bueno, y si comen de dama, es más que claro, ¿no? Que sin damas no tienen contrajuego. Es increíble, ¿no? Como de algo tan sencillo, entre comillas, ¿no? Analizándolo es sencillo, pero en la partida no. Como cuando las blancas juegan A por B5 aquí, prácticamente las negras están perdidas. Todo lo que hemos visto después de esto parece fácil, o por lo menos Capablanca lo hizo fácil, pero esta es la típica posición donde, perdón, donde el blanco juega alfil F4 o alfil H4 y después de eso, perdón por la difonía, donde las blancas hacen la jugada no tan profunda y después de eso no es tan fácil. Las negras tienen desarrollo y se complica mucho más. Creo que Capablanca eligió el mejor momento, o sea, cuando las negras no tenían un buen desarrollo. Espero que esta partida haya sido de utilidad y por supuesto vamos a seguir estudiando en los próximos videos. Gracias.
Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.